¿Cuáles son? Melchor, Gaspar y ¿quién? José, María. José, María y Jesús. ¿No? ¿Quién dijo el burro? ¿Alguien dijo el burro? José, María y Jesús. Vimos a José y hoy vamos a ver a la Santísima Virgen María. Hoy vamos a ver a María. Hoy vamos a ser marianos. Entonces, pastor católico ahora sabemos marianos. Hoy vamos a defender el nombre de María. Hoy vamos a hacerle honor a lo que la Biblia dice de María. Porque se han dicho muchas cosas de María que no pertenecen a María ni a la Biblia. Y hoy vamos a ser marianos por un día. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca de María y qué podemos aprender de María. Porque vamos a enfocarnos en el carácter de María. ¿Qué era lo que Dios veía? ¿Qué fue lo que el Señor vio de María? ¿Cuál era la función de esta mujer tan espectacular llamada María? Porque se ha tejido algo que se llama el dogma mariano. ¿Han escuchado hablar de eso? El dogma mariano es todo lo que se ha creído erradamente de María, pero que se ha pensado que es verdad. Un dogma es eso, una creencia. Una creencia. Pero todas nuestras creencias deben estar basadas ¿en dónde? En la Biblia. En la Biblia. En la Biblia, por más que predique el pastor puede errar. Porque ningún hombre, ningún pastor es infalible, no falla. Todos pueden fallar en la interpretación. Adicional que la revelación todavía no está completa. Pablo dijo, vemos como por entre un espejo, a oscuras, como nieblina. Los espejos de Pablo ya saben cómo eran, era metal pulido, imagínense uno viéndose ahí. No eran como los espejos de hoy día que se ve con claridad, ¿no? Y Pablo decía, en parte vemos. O sea que el pastor que diga hoy en día que tiene la santísima y la sanísima doctrina, ya está errado en eso. Porque todos los hombres somos infalibles. Y todos los hombres no somos inerrantes, o sea, sí podemos errar. Entonces la palabra más segura, ¿dónde está? En la Escritura. Y los que se dejan engañar de los pastores, ¿por qué será? Dígalo duro, por no estudiar la Escritura. Sí, porque el Señor nos ha puesto acá. Y los únicos que la pueden interpretar y los únicos ungidos son los pastores, ¿verdad? Todos tenemos la unción del Santo y Él nos guía a toda verdad. Entonces, para todos es la Escritura y todos podemos conocerla. María, el dogma mariano. Pero no nos vamos a enfocar mucho en el dogma mariano. Vamos a enfocarnos en el carácter de María. Y para eso vamos a ir a Isaías capítulo 7, versículo 14. Este es el sermón que cambiará su vida. Después de esta enseñanza, su vida nunca más será igual. Isaías, si usted la recibe, no la cree. Isaías capítulo 7. Que lo tenga, diga amén, por favor. Amén. Ayúdenme a leerlo. 7:14. Por tanto, el Señor mismo, ¿qué pasa? ¿Dará qué? La señal. Una señal. ¿Y cuál será la señal? He aquí que la Virgen, ¿qué pasará? Quedará embarazada, dice la palabra de Dios para todos, y la Valera dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y quién será ese hijo? Dios con nosotros, Emmanuel. Tremendo. ¿Sabe cuándo fue escrito Isaías capítulo 7, versículo 14? 750 años antes de Cristo. Otros dicen que 700. ¿Cumplió Dios la promesa? ¿Falla Dios con lo que cumple? Hermanos, Dios cumple todas sus promesas. Todas sus promesas. ¿Vale la pena creer en las promesas de Dios? Es el único que no falla. Y cumplió. Hace 2024 años, esa Virgen quedó embarazada y dio a luz al Salvador del mundo. Cumplió. Como cumplirá todo lo que ha dicho acerca de nosotros. Por eso nuestra fe es una fe en lo que Dios dijo. Nosotros no tenemos fe en Dios. No nos sirve para nada.
Nosotros tenemos fe en lo que Dios dijo. Dice, pastor, se habla feo. Claro, ¿de qué sirve creer? Todo el mundo cree en Dios. Sino el jíbaro a la esquina cree en Dios, el borracho, el chuchito, y se santiga. ¿De qué le sirve? Lo que nos sirve es creer en lo que Dios dijo. Creer en lo que Dios dijo. ¿Y en dónde está lo que Dios dijo? En la Biblia. Podemos conocer la Biblia, estudiar. Por eso venimos a culto. Por eso leemos la Biblia. Por eso vamos a los grupos de estudio. Por eso participamos en todo lo que fue la Biblia. Porque necesitamos saber qué fue lo que Dios dijo para creerle. Y Dios espera que usted le crea. Y cuando usted le cree, Dios le responde. Ay, qué chévere es cuando Dios responde. Pero Dios espera que usted crea. Pero ¿qué va a creer usted si no conoce la Biblia? Porque Dios cumple, hermanos. Cumple. No es hombre para mentir, ni engaña. Y dio sus promesas para que usted las crea. Y está encantado de que usted las crea porque quiere responder a su fe. Ese es el Dios lindo que tenemos. Entonces creemos en su palabra. Entonces dice la promesa, y la promesa se cumplió en Mateo 1:18. Vamos allá. El tema de hoy se llama María. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, saltémonos al 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿En dónde? En Isaías 7:14. Lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que sí. El profeta lo anunció y aquí Mateo dice: venga, yo escribo acá que eso se cumplió. Se cumplió. ¡Qué maravilla! Vamos a derribar rápidamente a las personas que van a ver la enseñanza en plataformas virtuales y que son nuestros amigos católicos. Vamos a derribar rápidamente en 10 minutos el dogma mariano, las creencias marianas. ¿Dónde empezaron? ¿Qué las tengo? El primer dogma mariano dice que María fue preservada del pecado original. O sea que ella no cometió pecado y que no nació con el pecado original de Adán. ¿Saben qué versículo está eso? ¿Qué creen ustedes? En ninguno. O sea, no es una creencia bíblica. Se lo inventó el señor Papa Pío IX. Proclamó en 1854 que María fue preservada del pecado original. Por eso se llama un dogma, una creencia que no tiene soporte bíblico. No tiene soporte bíblico. ¿Y la fe del cristiano cómo debe ser? Bíblica. Bíblica. No podemos estar creyendo cuanta cosa nos digan, sino que debe estar todo soportado en la Biblia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos, ¿cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron, pecamos y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Y ese todo será que incluía a María? Claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que también nació con el pecado original. ¿Por qué? Porque a Robinson no le gusta María. No, porque la Biblia lo dice. La Biblia no dice que María no haya nacido sin el pecado original y que Dios la haya preservado sin pecado. No lo dice. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10 dice que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. ¿Incluía a María? Por supuesto que incluía a María. Entonces, fácilmente un dogma mariano se derriba ¿con qué? Con la Escritura. Con la Escritura. El siguiente dogma mariano dice que María fue asunta, o sea que tuvo asunción al cielo, que subió al cielo. ¿Y en qué versículo está eso? En ninguno. Se lo inventó el señor Papa Pío XII en 1950, dijo que María había sido llevada al cielo.
Y esto se va a volver un mandamiento para todo el catolicismo romano, desde allá hasta hoy. Y se lo inventó hace poco, 1950. Y el del pecado original, 1854. Son creencias nuevas. Nunca hicieron parte del cristianismo. La iglesia cristiana por 18 siglos nunca pensó que María había sido asunta al cielo, ni que había sido santa, ni que había sido preservada del pecado, ni le rindió homenaje. Nunca, no tiene eclesiología, o sea, no tiene asidero en la historia de la iglesia. Es un dogma reciente. Ahí, algunos amigos que están en esa creencia deben abrir los ojos. Que María fue asunta al cielo, dijo este señor. Pero 1 Corintios, capítulo 15, verso 21, vamos a derribarlo inmediatamente. 1 Corintios, debemos limpiar la imagen de María. 1 Corintios 15, 21. El 20 dice más: ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién resucitó? ¿María? Cristo. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, el primero. Porque el primero que resucitó y subió al cielo. Porque antes había resucitado gente, Lázaro, pero no había subido al cielo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, a todos, incluyendo María, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es ese segundo Adán? Cristo. Entró la resurrección para todos los hombres. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y atención al versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Resucitados en qué? En orden. Resucitados en su debido orden. Vamos a ver cuál es el orden de la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Primero resucitó ¿quién? Cristo las primicias. Cristo. Primero. Luego, los que son de Cristo. Luego, ¿quiénes resucitaremos? Todos nosotros que somos de Cristo, estemos vivos o hayamos partido, resucitarán nuestros cuerpos de las tumbas. Luego, los que son de Cristo, en su venida. ¿Cuándo vamos a resucitar los que son de Cristo? En su venida. En su venida. Y luego el fin del mundo. ¿Y en dónde está la resurrección de María que subió al cielo? Pues no está. Porque esta Biblia nos indica cuál es el orden de la resurrección. Y oiga, Señor, oiga, don Pablo, se le olvidó escribir que ahí en medio María ascendió, fue asunta, una asunción. No existe, no existe. No existe, lo inventó don Pío XII en 1950, es un dogma. No existe. No existe tal cosa. El tercero, dogma, la maternidad divina. Fue en Éfeso, en el concilio del 431, donde dicen que María es la madre de Dios. Hágame el favor. María es la madre del Señor Jesús, el Verbo encarnado. María no puede ser la madre de Dios porque Dios no tiene mamá. Juan 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y todas las cosas fueron creadas por Él, y todas las cosas en Él subsisten. Inclusive María fue creada por Él. ¿Cómo va a ser la mamá de Dios? María es la madre de Jesús, el hombre, el que murió en la cruz. Pero ese hombre era 100% humano y 100% divino, porque estuvo antes que el mundo fuese. Digo, la gloria que tuve contigo, Padre, antes que el mundo fuese. Y allá antes que el mundo fuese no estaba María. ¿Cómo va a ser la madre de Dios? María es la madre de Jesús, el Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne. Otra, María siempre virgen. María siempre virgen. Hechos capítulo 1 verso 14. Vamos a derribar rápidamente ese dogma mariano, porque vamos a limpiar la imagen de María. Hechos, la dignidad que ella tiene, su buen nombre.
de todas las mentiras que se han hecho y se han dicho. Hechos 1:14. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Con los hermanos de Jesús y con María. ¿Cómo así que tuvo más hermanos? El Señor Jesús. Claro que tuvo más hermanos. ¿Por qué creemos eso? ¿Cierto, hermana Celín? Porque está en la Biblia. Y nosotros creemos todo lo que está en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia, pues no lo creemos, Alex. Porque nuestra fe debe ser bíblica. Hermanos, y nos han, perdonen la expresión, nos han echado mucho cuento. Aún dentro de la iglesia evangélica hemos creído cosas que no son bíblicas. Entonces, claro, hermanos, claro, y el amigo católico dice, no, es que hermanos ahí es primo. Ellos eran primos. Y a los primos se les decían hermanos. No inventen cosas, no. El griego original dice adelphos, que significa hermanos de vientre. Y primos en griego, yo no sé si lo apunté, a veces investigo cosas, pero no las apunto. A ver. Adelphos, vientre, sangre, y primo, anexios. Pues el griego hubiera dicho anexios. Y estaba María y los anexios, los primos de Jesús. Pero dice, estaba María y adelphos. Y adelphos significa hermanos de vientre. O sea, el texto mismo nos deja ver. El texto mismo nos deja ver que tuvo más hijos. Y derriba el dogma mariano de que María permaneció virgen. No, pues nomás en el parto ya no era virgen. Ahora el ángel le dice a José, no te llegues a ella, no tengas intimidad con ella hasta que el niño no nazca. Si usted que lleva 9 meses ahí aguantando ese embarazo, ¿qué va a hacer después de que el niño nazca y pase la dieta? Pues llegarse a su esposa. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo así, ¿sí o no? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Se lo dijo. Y la Biblia dice que Jesús, el hijo de María, fue el primogénito, su primogénito. ¿Qué quiere decir su primogénito? El primero ¿de cuántos? De 2, de 3, de 4. Sí. Jesús es el unigénito del Padre. ¿Cuántos hijos tiene el Padre? 1. Y el primogénito de María. Es que es claro, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Estos dogmas marianos no caben en el cristianismo, no pertenecen al Evangelio, no pertenecen a la Biblia, no pertenecen a la Biblia. María siempre virgen. María intercesora. Primera de Corintios 2:5. ¿Quién lo tiene? Perdón, Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? Uno. Entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? ¿El niño o el hombre? El hombre. El hombre, ahí dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Sí, porque no hay sea que piense que el niño Jesús también es mediador, o el divino niño, el divino Chucky. El hombre. ¿Y María es mediadora? ¿En dónde dice la Biblia que María es mediadora? En una parte. Se derriba ese dogma que se inventaron, que no pertenece a la Biblia, y pertenece a María, a la mismísima María. Se derriba ese dogma. Pero es que en las bodas de Canaán ella fue intercesora para que el Señor Jesús convirtiera el agua en vino. ¿Han escuchado eso? Vamos a leer. Juan 2. Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué te pasa? No, mamá, ¿qué le pasa?
¿yo qué tengo que ver ahí? No, todavía yo no arranco, espere. No me he graduado para empezar el ministerio. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. Y estaban allí y convirtió el agua en vino. ¿Sí ven? ¿Sí ven? María fue intercesora para que el Señor Jesús convirtiera el agua en vino. O sea, María sigue siendo intercesora. ¿Será que es así? Eso significa el texto. Primero, no podemos hacer doctrina de un solo pasaje aislado. Y primero vamos a ver que la historia nos está describiendo. Los que están estudiando hermenéutica conmigo saben lo que es un texto descriptivo y un texto prescriptivo. Y aquí se está describiendo unos hechos. Aquí no están dando mandamientos. Aquí en esta descripción, si queremos sacar un mandamiento, fue cuando María dijo, hagan todo lo que él diga. Aún así, eso sigue siendo un texto descriptivo. Está describiendo un suceso. Las bodas, el vino, se acabó. No podemos hacer un mandamiento universal y pensar que María es intercesora, porque ahí se está narrando una historia donde María le dijo que no había vino y el Señor Jesús le dijo, no, espere, todavía no. No podemos hacer doctrina de un texto descriptivo. Tal vez ellos piensan, porque como él a lo último él hizo el vino, convirtió el agua en vino. Exacto, porque finalmente convirtió el agua en vino. Hubiera podido no hacerlo. Pero es un texto descriptivo, no prescriptivo. Última, no es intercesora. ¿Debemos orar a María? No. Mateo 6:6. Entra a tu cuarto en lo secreto y ora. ¿A quién? A tu Padre que está en el cielo. ¿A quién nos enseñó a orar María? ¿A ella? Al Padre. Al Padre. Al Padre. Nos enseñó a orar al Padre. ¿Sí? Y aparte de todo, María dijo, hagan todo lo que él diga. Y aquí Jesús está diciendo que debemos orar al Padre. Aquí debemos hacerle caso a María, hacer todo lo que Jesús diga. Y Jesús dijo que debíamos orar al Padre, nunca orar a María. De manera que cerramos ahí. Esos dogmas marianos no tienen soporte bíblico, no tienen eclesiología, no tienen historia, más que la historia que tienen desde los edictos papales que se hicieron, que es reciente. Pero ya limpiamos el nombre de María, limpiamos la imagen de María. La Biblia no dice esas cosas de María. Ahora vamos a hablar de las características del carácter de María. No podemos creer cosas que la Biblia no dice, porque terminamos sacando la Biblia de contexto, terminamos por allá lejos de la Escritura, haciendo lo que Dios nunca mandó hacer, pensando que está correcto, haciendo lo que Dios nunca dijo que hiciéramos, pensando que está correcto, y luego no vemos resultados y decimos, ay, Dios no me quiere, no vuelvo a la iglesia, Dios no me escucha. Pero usted, ¿qué está haciendo? Yo estoy haciendo tal y tal y tal. ¿Usted qué le dijo que hiciera eso? Es que en la iglesia me enseñaron, mi papá me enseñó, por tradición he aprendido eso, y terminamos aprendiendo una cantidad de cosas que la Biblia no dice. Hicimos una serie de enseñanzas que se llamó Así no dice la Biblia, para que podamos tener una fe sana, una fe bíblica, una fe que no crea por allá en fábulas. Este año aprendimos que la Biblia no dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. La Biblia no dice eso. Lo vimos en la clase con la hermana Mónica, ¿verdad que sí? ¿Dice la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir? No, que él mata, roba y es malo, más malo que el diablo. Pero el texto nunca dice eso. Los que vinieron a matar, robar y destruir son los pastores ladrones, los que no entraron por la puerta que es la gracia de Cristo, los que se saltaron por la cerca, los que son asalariados, los que no conocen las ovejas por el nombre, los que no les importa. Ahí, en ese contexto, está hablando la Escritura de que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Aprendimos que la Biblia no dice que estudiar es malo y que de pronto estudiamos tanto y apagamos el espíritu. ¿Qué es eso? No, hermano, no estudie tanto porque la letra mata.
pero el Espíritu vivifica. Es eso. Lo vimos en hermenéutica, el contexto. La letra escrita en piedra, la ley mosaica, era el ministerio ¿de qué? De muerte. Pablo está diciendo que esa letra mata, pero que ahora la ley iba a ser puesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y en ese contexto el pasaje dice que la letra mata y el Espíritu vivifica. Ahí nunca estaba diciendo que estudiar era malo y que íbamos a terminar matando al Espíritu Santo por estudiar. Millones de cristianos hoy en día creen que si estudian van a matar al Espíritu Santo, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. También nos enseñaron mal. También nos enseñaron cosas que no eran bíblicas, nos las sacaron de contexto. Nos enseñaron que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas nos serían añadidas, ¿verdad? ¿Dice eso el texto? ¿Qué cosas nos serán añadidas? El techo, la comida, la bebida, el vestido. Porque eso es lo que dice el texto. Entonces debemos tener una fe bíblica, que creamos lo que dice la Biblia. Si la Biblia no dice que María es mediadora, ni asunta al cielo, ni etcétera, etcétera, pues no lo creemos. Si Jesucristo prometió darnos comida, vestido y bebida, si lo buscamos primeramente, pues eso tendremos. ¿Sí? Eso tendremos. Debe ser limpia nuestra fe, debe ser sana. Aprendimos que en 1 Corintios 13 Pablo nunca está diciendo que él habla en lenguas. Está diciendo que él no habla en lenguas. Y si vendiere mi cuerpo para ser quemado, y si tuviere toda profecía, y si moviere los montes con mi fe, y si tuviere toda ciencia, y si hablare todos los idiomas humanos, y si hablare lenguas angelicales, está usando una figura literaria que se llama hipérbole, una exageración de algo que él no tiene, y que si lo llegara a tener, que es una fantasía, no serviría de nada si no tiene amor. Pero cuando preguntamos, ¿dónde dice la Biblia que Pablo hablaba en lengua? 1 Corintios 13:1. Y si yo hablase lenguas angelicales, ¿sí ves? Dice que Pablo hablaba. No dice eso. Ahí dice, y si yo hablo. Y si yo. No dice que no tiene. Porque tampoco tiene todo lo demás. Tampoco dio su cuerpo para ser quemado. Aprendimos que la guerra espiritual no existe en la Biblia. No existe el término guerra espiritual. Efesios 6:12 está hablando de una lucha que tenemos, no de una guerra, y eso es distinto. Y que en esa lucha espiritual, ¿cómo vencemos al diablo? Hablando en lenguas, pisándole la cabeza y ayuno de 3 días secos sin agua. ¿Sí dice así el pasaje? Si no dice así, ¿por qué lo hago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué hace? ¿Cachó? Huirá de nosotros. Someta su vida al Señor. Y Satanás no tiene nada que hacer, a menos que el Señor se lo permita. Pero ahí no dice que usted le debe espichar la cabeza, ni Rambo saca la bazooka. No, ahí no dice eso. ¿Por qué hacemos cosas que la Biblia no? ¿Quién nos enseñó a torcer la Biblia y a tener una vida cristiana lejos de la Biblia? ¿Quién? Los pastores, los curas, las iglesias, las denominaciones, mi tío que es pastor. Tenemos que aterrizar y comenzar a tener una fe bíblica para el 2025. Si no, vamos a hacer, como decía Pablo, golpeando el viento. Golpeando el viento. Nos enseñaron que Jezabel era un espíritu que hacía caer a los pastores en adulterio. ¿Dónde dice la Biblia que Jezabel es un espíritu? Y era una señora que la tragaron los perros, perdóname la palabra. Una señora, y no quería acostarse con Elías, quería era mocharle la cabeza. Ya cuando acá nos dicen que Jezabel es un espíritu que anda suelto, el espíritu jezabelico que va a hacer caer al pastor con la vecina. Si eso no existe en la Biblia, ¿yo qué debo hacer? Pues no creerlo, mi hermano, porque mi fe debe ser apostólica. Nuestro credo, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Hechos 2:42 dice que debemos perseverar en la doctrina de mi congregación. En la doctrina de los apóstoles. ¿Y en dónde está la doctrina de los apóstoles? En la Biblia, en el profeta de turno. Si esta es la palabra profética más segura.
Aprendimos que los profetas no existen, que el último profeta fue Juan el Bautista, como dice Lucas 16:16. El último profeta fue, los profetas profetizaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista. ¿Y hoy en día qué profetizamos? Palabra de Dios. Esto que estoy haciendo yo estoy profetizando, estoy proclamando el mensaje de Dios. ¿Por qué existían los profetas? Porque no existía la palabra. Y había un señor que iba y se reunía con Dios y Dios le decía: vaya, dígale a fulano esto y esto y esto, y al pueblo esto y esto y esto. Hebreos 1:1 que dice: en otro tiempo Dios habló a nuestros padres, a nuestros antepasados, ¿a través de quiénes? De los profetas. Y en este tiempo nos ha hablado ¿a través de quién? De su Hijo. ¿Y en dónde están las palabras de Jesús? En la Biblia. ¿Qué profetizamos hoy? La palabra. La palabra, Esperanza, la palabra. ¿Por qué nos fascinaron con historias y con fábulas? ¿Por qué le añadieron al Evangelio cuando es poder de Dios para todo aquel que lo cree? Pero nos enseñaron a vivir una vida cristiana errada. Y criticamos a los marianos. Y como cristianos evangélicos también hemos errado. No tenemos la culpa. O el que nos enseñó tampoco tenía la culpa. Seguro lo hizo de buena intención. Pero debemos ir siempre a la palabra. Nos enseñaron a ponerle nombres a los demonios. Por Dios, ¿dónde está eso en la Biblia? Espíritu de no sé qué. Yo les conté la historia cuando yo cantaba la canción de Marcos Witt. Espíritu de iniquidad, y la gente gritaba: huye. Yo no conocía la letra, era un niño. Yo decía: fluye. Espíritu de maldad, y yo decía: fluye. Espíritu de perversión, y yo decía: fluye. Me enteré hace 2 años que decía: fluye. Ahí lo estaba llamando usted. Antes de iglesia cerraría, yo haciendo fluir esos espíritus, pero no, la Biblia no nos enseña que los demonios tienen nombres, tendrán funciones. Un espíritu de adivinación. ¿Por qué le llamaremos espíritu de adivinación? Porque entra a las personas y hace que las personas parezcan profetas cristianos, adivinando cosas. Y así dice el Señor: te saldrá la visa para los Estados Unidos y te casarás este año. Y ahí, amén. Espíritu de adivinación. El don de profecía era otra cosa, y no era de interpretación particular, sino para edificación de toda la iglesia. Todos los dones son para edificación ¿de qué? De toda la iglesia. Y si usted habla en lenguas, se edifica a toda la iglesia. Si no, hable calladito en su casa, a menos que haya alguien que la interprete. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Pensamos que Malaquías 3:10 era el diezmo que nos obligaba a darlo al levita, y que Robinson, con esa cara de levita, había que traer el diezmo, y había una bodega aquí atrás que yo llamaba el alfolí. Y olvidamos que los textos tienen su circunstancia, su quién, su para quién, su dónde y su por qué. Hoy en día, su momento, su circunstancia. Pastor, yo quiero diezmar. Ofrende el 10% con alegría al Señor. Pero no piense que está obligado a hacerlo, porque Malaquías 3:10 dice: traed y hay alimento en mi casa. ¿En la casa de quién? No en la casa del pastor, en la del Señor, en el templo de Salomón. No somos levitas, no somos Israel, no hay templo, no hay alfolí, no hay diezmo. Ofrende el 10, el 20, lo que quiera, con gozo, con alegría, pero que nadie le saque la plata a los bolsillos como Malaquías 3:10. Nos engañaron, nos dieron otro evangelio. Así como los dogmas marianos, hay dogmas dentro de la iglesia evangélica cristiana que no son bíblicos, y tenemos que procurar ser sanos. Así nuestra vida crece. Juan 17:17 dijo el Señor Jesús: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y usted lo que ha escuchado es palabra de mentira, por eso es que usted no se ha santificado. ¿Sí o no? Cuando usted abrace, ame, coma, dijera la palabra de verdad, su vida, el Señor la santifica, porque la palabra santifica la palabra de verdad. Qué tremendo, Wilson. ¿Cómo la ves? Tremendo. Aprendimos este año, derribamos un dogma: el bautismo del Espíritu Santo y fuego.
Y vimos que ahí al antiguo explicaba cuál era el bautismo en fuego. Los que eran trigo, al granero, bautizados en Espíritu Santo, porque creyeron. El Espíritu Santo los convenció. Y los que eran paja y hojarasca, al fuego, bautizados en fuego, infierno. Vimos todas las veces que la Biblia cita fuego como infierno, como castigo, como condenación. El mismo evangelio que te bautiza para salvación, ese mismo te puede bautizar en fuego si lo rechazas. Eso quiere decir bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y pensamos que bautizado en Espíritu Santo y fuego era hablar en lenguas y temblar. La Biblia no dice eso. Es una práctica que no es evangélica. Nunca se practicó en la iglesia, ni la primitiva, ni la secundativa, ni la de los 19 siglos. Es nuevo. Y lo creímos, porque el pastor predicaba bonito. No podemos abrazar dogmas evangélicos que no son bíblicos. No podemos decretar, no podemos declarar. Nuestras palabras no tienen poder para crear realidades. Lo único que decreta es Dios. No podemos caer en pseudociencias, en magias, en mantras. No podemos caer en fetichismos. Criticamos a los de la pata de conejo, es un fetiche. La camándula, el rosario, el escapulario. Y nosotros como evangélicos también estamos llenos de fetiches. Entonces salimos a la calle y decimos, la sangre de Cristo me cubre. Eso es un fetiche. Nunca la iglesia practicó eso. Nunca los apóstoles enseñaron eso. Nunca los padres apostólicos enseñaron eso. Nunca la iglesia primitiva enseñó ni practicó eso. Nunca la iglesia evangélica por 19 siglos enseñó eso. Y ahora venimos nosotros a decir una frase mágica que es que me cubro con la sangre de Cristo. Cubiertos estamos con la sangre de Cristo. Porque fue derramada en la cruz y creímos a eso. Hemos sido aceptados delante del Padre, del gran yo soy, porque la sangre de Cristo nos quitó los pecados cuando nos arrepentimos. No puede, pero usamos el mantra, es como un mantra. El jueves vimos con la hermana Mónica en el grupo el mantra en el nombre de Jesús. Como que todo lo que yo pida, porque la Biblia dice que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, ¿os será qué? Hecho. Colocamos el ejemplo, Señor, necesito un petaco de cerveza Corona y te la pido en el nombre de Jesús. Y no me la puedes negar porque todo lo que yo pida en el nombre de Jesús me será hecho. ¿Será que es así? O reinterpretaron la frase en el nombre de Jesús y hicieron de la frase un mantra mágico para abrir puertas y para que llovieran bendiciones. No, hermano, no, hermano. No podemos creer esos dogmas que no pertenecen a la verdad del evangelio. Por eso es que nuestro evangelio, nuestra vida evangélica no ha prosperado, no ha avanzado, no ha crecido, porque hemos creído mentiras y lo único que nos santifica es la palabra de ¿qué? ¿De mentira o de verdad? La palabra de verdad. Bueno, les dejo ahí, tengo una lista larga de fetiches y de vainas que no son bíblicas, pero bueno, esto a manera de introducción. Es una vez hecha la introducción, ahora sí vamos a empezar la predicación. ¿Amén? ¿No? Mateo 1, 10 minutos más, 15. Ahí tenemos el tiempo. Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, ¿qué? Desposada. ¿Qué es desposada? El nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1:18. Estando María desposada. ¿Qué dice la PDT? Estando María comprometida. Desposada es eso. Estaba casada con José, no, pero estaba comprometida. Tenía un compromiso. Lo primero que nos deja ver el Evangelio de Mateo cuando habla de María es que era una mujer que tenía un compromiso. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. El que casi no lo cumplió, José. ¿Quién no? Sí, no, mi esposa embarazada y yo nada. Qué tremendo lío.
Cumplió el compromiso. Lo primero que vemos del carácter de María era que era una mujer comprometida y que cumplía aquello por lo cual estaba comprometida. Esto debe reflexionar nuestra vida sobre qué vida de compromiso tenemos nosotros con lo que estamos comprometidos a hacer. ¿Estamos comprometidos de veritas o de mentiritas o de a raticos? Tenemos un compromiso con nuestros hijos. Tenemos un compromiso con nuestra pareja. Tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con su palabra. Tenemos un compromiso con nosotros de vivir en integridad, en honestidad, en santidad. Tenemos un compromiso con nuestras parejas en serles fieles. O solamente exigimos fidelidad pero no nos gusta darla. ¿Qué tan comprometido estás con aquello que tú dijiste que ibas a estar comprometido? María nos deja ver un carácter comprometido. Tenemos un compromiso con la iglesia, no con Robinson, ni con estas cuatro paredes, ni con Iglesia Vida, con la iglesia donde Jesucristo nos puso. Con la iglesia de Jesucristo tenemos un compromiso de servir para que el evangelio crezca y se expanda. Mire qué compromiso. Usted no ha estado tan comprometido como debería estarlo. Y reflexiones sobre el carácter de María. Era una jovencita. ¿Quién te enseñó a ti a no cumplir tus compromisos? La Biblia dice que debemos ser radicales y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si dijiste que lo ibas a hacer, hazlo. Si dijiste que ibas a buscar al Señor, sea intencional en buscarlo. Si dijiste que ibas a ser fiel, intencional en ser fiel. Si dijiste que no ibas a mentir más, intencional en ser honesto. ¿Qué tan comprometido estás con lo que quedaste de ser comprometido? Ejemplo, María. 15, 16 añitos. Comprometida. Dios conocía el corazón de María. Sigamos. Porque es que el colombiano le gusta, bueno, el colombiano y el que no es colombiano, mis vecinos también, mis vecinos de país, nos gusta la ley del menor esfuerzo, ¿sí o no? Lucas 1:26, vamos a seguir hablando de María rápidamente. Lucas 1:26. Nos quedan 2 horas y media de predicación. 1:26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Lucas 1:26. A una ciudad de Galilea llamada, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Quieto, niño. No lo molestes. La casa de David. ¿Y el nombre de la virgen era quién? María. Y estando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Muy bendita, muy bendecida. Mas ella, cuando le vio, ¿qué pasó? Se asustó, se turbó por sus palabras y pensaba: qué saludo tan raro me hizo este tipo, que me va a robar o qué. Un saludo así: salve María, muy favorecida, el Señor es contigo. Pues la gente no saludaba así, pero muy favorecida sí era. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: qué saludo tan raro será esto. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La segunda cosa, presten atención, no se desconcentren, del carácter de María, es que entendió que había hallado ¿qué? Gracia. Y gracia es el favor inmerecido. ¿O era tan santísima que Dios los escogió por ser tan santísima? Gracia era algo que ella no se merecía. Dar a luz y llevar en su vientre al Salvador del mundo. He hallado gracia. Bueno, nosotros no somos María, pero nosotros debemos ser conscientes como María, que también hemos hallado gracia. El regalo inmerecido, el regalo de su amor, el regalo de su salvación, el regalo de la vida eterna, el regalo del perdón de los pecados, el regalo de ser llamados justos, de ser llamados santos,
el regalo de ser adoptados, el regalo de ser bendecidos, el regalo de tener una familia, el regalo de que Él provea nuestro sustento, el regalo de por su gracia, por su gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, es por su gracia. Sacó el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, por su gracia. Después le dio los mandamientos, por su gracia, por su amor, por su ternura, como decía la hermana Esperanza, por su gracia. Murió en la cruz por gracia a nosotros, por regalarnos su amor. Hoy estamos en el Evangelio por su gracia, por su amor. Creemos a su palabra por su gracia. No lo merecíamos, no merecemos nada. ¿Sabe qué merecemos? La muerte, la condenación eterna. Porque nuestra naturaleza es caída, pecaminosa, débil, envidiosa, mentirosa, violenta, egoísta. Pero estamos aquí por su gracia, por su amor. Y prometió que sostenernos y perseverarnos hasta el final. La vida cristiana es facilísima. No tiene que inventarse nada. Usted tiene que dejarse guiar con su palabra. Él lo guía, Él va adelante. Lo he dicho muchas veces, el guía turístico, ¿a dónde va? Adelante, no va atrás empujando. Oye, iglesia, ore, lea la Biblia. No va atrás. Y Él va adelante. Lámpara es a mis pies su palabra. El Espíritu Santo va adelante con su palabra, diciéndote, ven, ¿cómo? Por acá, por aquí, y ahora por aquí, y ahora por acá, y ahora por acá. Por su gracia. Solo es dejarnos guiar en obediencia. Tenemos esa gracia, identificamos esa gracia como María lo hizo. Dice más adelante, versículo 31. Y ahora concebirás. ¿Concebirás y qué? Y en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Emmanuel. Aquí vemos las dos funciones. ¿Y qué hará ese Jesús? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La función de María, tener al niño. Y la función de Jesús, salvar a nosotros miserables pecadores. La función de María no fue salvadora ni mediadora. Una maravillosa función que Dios le dio por su gracia. Pero ahí quedan claras las dos funciones. Ahí quedan claras. Nosotros, los hermanos que estudian la hermenéutica conmigo, hemos enseñado a cómo observar el texto. Observarlo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para quiénes? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto cultural? Y cuando observamos ese texto con claridad, vemos a dos personas, María y Jesús, y vemos claramente las funciones que Dios le delegó a cada uno. Ella, tener el niño, sostenerlo, y él, salvarlo. Él es el personaje principal de la historia, de toda la historia, el Salvador del mundo. Entonces, María, ¿qué hace? Cree a esa promesa. Cree que en verdad el niño que va a traer en su vientre es el Salvador del mundo y será llamado Dios con nosotros. Cree que Jesucristo, su Hijo, es Dios. ¡Qué barbaridad! Si le hubiera pasado a usted o algo similar a mí me hubiera dificultado mucho creer eso. Muchísimo. María lo creyó. ¿Por qué lo creyó? Porque fue al seminario, porque estudiaba con Rose. ¿Por qué lo creyó? Porque lo dijo ¿quién? ¿Quién se lo dijo? Dios. Dios. Y aquí está la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. En Dios cree cualquiera, pero los que le creemos a lo que Dios dijo, somos los bendecidos, los que alcanzamos su promesa por haber creído en ellas. Amén. Sigamos.
Vamos 3, vamos al cuarto punto y nos queda 1. Versículo 34, ¿quién lo quiere leer? Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a nadie. ¿Cómo será ese? A ver, no entiendo. No entiendo. Edilson, Alex, Dios hará de ustedes unos hombres santos, ungidos, que servirán al Señor, proclamarán su palabra. Cientos de personas serán salvos por la predicación de ustedes, por el testimonio íntegro de vida de ustedes. Dios les prosperará, les dará su vivienda, sostendrá su familia y ustedes tendrán recompensa en el cielo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo era eso? ¿Sí o no? ¿Cómo? No, pastor, conmigo no es. Dios no dijo eso de mí. Yo no soy para eso. Eso fue lo que hizo María. Que embarazada, que el Salvador del mundo. ¿Cómo será eso? Soy incapaz. Señor, te equivocaste de persona. Hay gente más preparada, hay gente más capacitada, hay gente más buena que yo. Yo, miserable. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Soy incapaz. Una de las cosas que hizo María, primero, dudar de su capacidad. Pero a pesar de que dudó de su capacidad, creyó que el que dijo que lo haría, lo haría. Dudó de su capacidad. Esa es la duda que Dios necesita ver en nosotros. Que dudamos de nuestra capacidad. Y nos arrojamos en sus brazos, que el que me llamó es el que me va a capacitar y es el que va a hacer posible lo que Él dijo que iba a ser posible. Es en sus fuerzas y no en las nuestras. Es en su capacidad y no en las nuestras. Si usted también dice como yo, ¿cuándo voy a servirle al Señor? Yo bien débil y pecador. ¿Cómo es eso que le voy a servir al Señor? Nunca he tenido para pagar una buena universidad, para capacitarme. ¿Cómo es que voy a enseñar la palabra si ni siquiera he leído toda la Biblia? Pensaba yo cuando el Señor me llamó. Lo mismo que está haciendo María. Dudó de su capacidad, pero sin embargo confió de que el que dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer y lo hizo. Mi hermano, mi hermana, confíe. Si usted ha sido atraído en su corazón por el llamado de Dios, confíe. Usted es incapaz, pero créale a Dios y confíe que Él lo va a hacer. Porque es su obra, es su gloria, no es su obra ni su gloria, es la de Él. Y el que empezó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Puede usted confiar en eso? Último. Respondiendo el ángel le dijo un espíritu, bueno, ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Caramba. Y este es el 6º mes de... O sea, le está diciendo, mire, si usted cree que no puede pasar con usted, pues quiero contarle que hay una pariente suya que a ella, yo ya le hice un milagrito. Era vieja y no podía tener hijos. Y está embarazada. Y es el 6º mes que tiene de embarazo. Si yo lo pude hacer con ella, lo puedo hacer contigo. Si Dios lo pudo hacer con esa persona que usted conoce, que era un borracho del diablo, una mujer de mala vida, un hombre mujeriego, un hombre drogadicto, un hombre perverso, y hoy en día es un hombre que viene todos los domingos a la iglesia con una Biblia y su vida ha sido transformada, también lo puede hacer con usted. Eso es lo que le está diciendo Dios a María. Nos da testimonio. Hay una persona alrededor suyo que tiene un testimonio en que Dios transformó su vida. Entonces, si usted puede ver eso, Dios le está diciendo en esta hora, también lo puedo hacer con usted. Qué hermoso, ¿no?
batalla ganamos y con sello también. Estamos seguros en las manos del Señor. Qué lindo. Seguimos, terminamos acá. Versículo 37. Porque nada hay que imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí que, he aquí su majestad Dios de la creación, haga conmigo como su merced disponga. Dígame por dónde es y yo por ahí me meto. Hágase tu voluntad y no la mía. Así nos enseñó a orar el Señor Jesús. No había enseñado la oración y ya María tenía esa actitud humilde de decir: ok, Señor, el mundo no tiene nada para mí, el mundo no tiene nada bueno que ofrecerme, ya que tú me llamaste, yo me humillo ante ti, yo no soy capaz, soy incapaz, pero me humillo ante tu presencia y te digo: hágase conmigo como su majestad el Señor quiera. Tuvo una actitud de humildad y una actitud de servicio. ¿En qué te puedo ser útil? Que para traer el Salvador del mundo, aquí estoy. Que hay que criarlo, yo lo crío. Que hay que enseñarle, yo con José le enseño. Que hay que llevarlo al templo, nosotros llevamos ese pelado al templo. Que hay que presentarlo, nosotros lo presentamos. Hasta el día que el hombre coja su camino. Pero tuvo la actitud de decir, como decimos los colombianos: ¿para qué soy bueno, Señor? Para las que sea. Me llamaste, yo no puedo. Tú me llamaste, tú harás que yo pueda. Tú pondrás el querer como el hacer. Tú me mostrarás tu palabra. Tú me mostrarás tu camino. Me mostrarás de qué forma hacerlo. Me darás el poder para hacerlo, el entendimiento. Y yo al final seré lo que tú dijiste que yo iba a ser. Porque María se dispuso. Nuestro corazón debe estar dispuesto a decir: úsame conforme a tu voluntad y no la mía. Pero hoy hicimos lo contrario. Ya terminé. Hoy hicimos lo contrario. Hoy hicimos de Dios el esclavo nuestro. Señor, haz mi voluntad. Y esa es la actitud que María nos enseñó. La actitud que nos enseñó María fue: Señor, que yo haga tu voluntad. Ahora queremos que Dios se rinda a nuestros caprichos. Y como nos enseñaron que declarábamos, profetizábamos y decretábamos, entonces Dios estaba obligado a hacer lo que yo dijera. Porque Dios está a mi servicio. El cristianismo moderno cambió. No es el hombre al servicio de la voluntad de Dios, sino el hombre colocando a Dios al servicio suyo. Y nos hicimos usuarios de Jesús. Usuario de Cristo. No siervo y discípulo, sino usuarios. Uso al Señor Jesús. Mentiroso el diablo. La actitud de María debe ser la tuya y la mía. Señor, estoy a tu servicio. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer con mi trabajo? ¿Cómo debo hacer con mi pareja? ¿Qué debo hacer con mis recursos? ¿Qué debo hacer con mis manos? ¿Qué debo hacer con lo que me has enseñado? ¿Qué debo hacer con estos cortos años que me quedan de vida? ¿Los tengo a tu servicio, Señor? Glorifícate. Haz conmigo conforme a tu voluntad y no a la mía. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? De nada. Nuestra vida la encontramos cuando la ponemos al servicio del Señor Jesucristo. Conclusiones. Nuestra fe en lo que creemos debe ser bíblica. No podemos comer cuento, ni tradiciones, ni dogmas, como los dogmas marianos. Debemos conocer la Biblia, ser enseñados por ella y hacer lo que ella dice y callar donde ella calla. Segundo, ¿cómo está nuestro compromiso? El compromiso de María era con José y con Dios. Nuestro compromiso está más enfocado con ¿qué? Con las cosas del mundo, con cumplirle al mundo. Al jefe le llegamos a las 8 de la mañana en punto y a la iglesia llegamos a las 10:45 en punto. ¿Dónde está nuestro compromiso? Estamos
haciendo lo que nos comprometimos que íbamos a hacer? ¿Estamos respetando a nuestra pareja, honrando a nuestra pareja, honrando a nuestros padres, siendo diligentes y disciplinados con nuestro estudio, responsables y honestos en nuestro trabajo? ¿Estamos buscando al Señor como decimos que queremos? ¿O estamos buscando al Señor solo de labios para afuera? ¿Dónde está nuestro compromiso? Tenemos a María de ejemplo. Hoy. Segundo, ¿estás descansando en la gracia? ¿Entiendes que hallaste gracia? Como la reconoció María. He hallado gracia delante de ti. ¿Entiendes que tú hallaste gracia delante del Señor cuando creíste en la obra de Jesús? Que fue por gracia y no fue por tus obras. Entiende que la Biblia nunca dice que dejes de pecar y te apartes del mundo y vengas a Dios, sino que la Biblia dice: ven al Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Cree en la obra de Jesús para que Dios pueda hacer una obra en tu vida, porque tú solo no vas a poder con tu debilidad y con tu pecado. Lo único que te separa del mundo y del pecado es la presencia del Espíritu Santo en ti. Y para que eso ocurra, tienes que ir a recibir de su gracia por la fe. No es a la inversa. ¿Vives en gracia? ¿Entiendes que tus pecados han sido perdonados? ¿Entiendes que el sacrificio de la cruz fue cuántas veces? Una sola vez y para siempre. ¿Reconoces la gracia de Dios en ti? Tercero, ¿crees en las promesas de Dios o solo crees en la existencia de Dios? ¿Creer en la existencia de Dios te ha sido suficiente? ¿Qué has logrado? Si algo has logrado, gloria a Dios. Pero si crees en las promesas de Dios, entonces lograrás que Dios cumpla todas sus promesas en ti. ¿Dudas de que Dios te ha llamado? ¿Dudas de tu capacidad? ¿Pero esa duda te sirve para humillarte delante de Dios o esa duda te sirve mejor para apartarte de Dios? Porque el ejemplo de María es que, aunque ella dudó de su capacidad, ¿qué hizo? Siguió y fue obediente. Si dudas de tu capacidad, dudas bien. Sigue siendo obediente y perseverante, porque Dios te va a ayudar por su gracia a crecer y a avanzar. No depende de tus fuerzas, porque en vano sería la cruz. Y último, ¿quieres tener un corazón dispuesto para servirle al Señor como María? ¿O eres un usuario de Cristo? ¿No piensas que Dios está a tu servicio y que tú oprimir el botón de yo declaro, Dios va a correr a cumplir tus caprichos? ¿O tienes un corazón humilde para decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Esas respuestas están en su corazón. Póngase de pie, por favor.